voy a hacer algo que necesitamos todos, oyentes y sordos, que es aclarar un tema que no es solamente una cuestión de traducción, sino que se trata de un problema de orden conceptual. Es decir, nosotros usamos la palabra Estado y la palabra nación de manera coloquial, es decir, usamos todos los días el Estado argentino, y a veces decimos Estado y otras veces decimos gobierno, como si fueran la misma cosa. Y decimos nación, y no le asignamos a la palabra nación ningún sentido en particular. Nosotros somos la nación somos todos, en la nación somos todos iguales. Un poco lo que yo estoy tratando de mostrar acá es la historia de estas palabras y el significado que estas palabras tuvieron en diferentes momentos históricos. Un significado no teórico, un significado político. Es decir, si ustedes vivieran en 1780, viajemos en el túnel del tiempo, y le dijeran a la persona con la que están hablando porque la nación necesita, la gente de esa época entendía nación, la palabra nación, de un modo totalmente diferente a como la gente de 1880, la época del Congreso de Milán, entendía la palabra nación. ¿Hasta ahí entendemos lo que estoy diciendo? Es decir, que esta palabra, la palabra nación, tuvo un sentido muy distinto, depende la época de la que se trata. Y ese sentido distinto es muy importante para este seminario. Nosotros podemos seguir hablando de nación de manera coloquial, de ahora en más, por supuesto, pero en este curso necesitamos entender algunas diferencias, desnaturalizar la palabra y mostrar el significado que está tras esa palabra que parece no tener ningún valor en particular. Entonces lo que voy a hacer es retomar esto para que se comprenda bien, repasando un poco lo que dije, pero haciéndome cargo de esta dificultad conceptual que hay en torno a la palabra nación y a la palabra Estado y a la combinación de las dos palabras, Estado, nacional. La palabra nación, a fin del siglo XVIII, quería decir para el común de la gente, para los ciudadanos que se estaban movilizando haciendo la revolución, queriéndole poner fin a esas diferencias de nacimiento, a la idea de un monarca elegido por Dios, un rey elegido por Dios, para esos sujetos, ¿no?, que por primera vez estaban actuando, ejerciendo derechos, decidiendo bajo qué tipo de gobierno querían vivir, cuáles eran los derechos que se reconocían para todos. Para esos sujetos, nación significaba acuerdo, significaba contrato. Para que me entiendan, quizá la manifestación material de la nación era la Constitución. Vieron que en la Constitución, ¿qué está? Las formas de gobierno y los derechos. Bueno, eso era nación. Formar parte de una nación, entonces, no era donde nací, esa es mi nación. Donde yo quiero vivir, esa es mi nación. Bajo el acuerdo que yo acepto, esa es mi nación. Entonces, ser ciudadano francés implicaba aceptar la forma de gobierno que se habían dado los franceses y los derechos que se reconocían para todos. Si hablaban italiano, hablaban alemán o hablaban español, no importaba. Formar parte de la nación francesa era formar parte de ese acuerdo revolucionario que decía que todos los hombres nacían libres e iguales, que el único soberano es el pueblo, que es el pueblo el que elige los gobernantes, no es Dios, que la educación es un derecho importante, que las libertades individuales deben ser respetadas, que todos tenemos derecho a profesar la religión que queramos, que todos tenemos derecho a ser juzgados por las mismas leyes, que nadie nos puede encerrar sin un juicio previo. Bueno, decidir vivir bajo ese acuerdo común, voluntario, en el que yo decido, ¿no?, es formar parte de una nación.
Nación no es entonces una tradición, una lengua común o algo que yo tengo aunque no quiera. ¿Está? Ahora, a medida que el siglo XIX va pasando y las revoluciones quedan atrás, una clase muy importante, que es la que sigue siendo clase dominante ahora, que es la burguesía, que en esta época era revolucionaria porque no tenían el poder, pero en esta época no es revolucionaria porque tiene el poder, se hace con el aparato del Estado, lo ocupa. ¿El Estado qué es? El Estado es una institución formada por un ejército, formada por instituciones como la escuela, formada por instituciones como el registro civil, que dice quién nació y quién no nació en el país, formada por leyes. Bueno, ese Estado se une a una idea de nación, por eso se dice Estado nacional, que es muy distinta a esto. La idea de nación de este Estado es que la nación no es un acuerdo, no es un contrato, es algo que viene dado por la naturaleza histórica. Ahora, es la misma idea de nación que tenemos nosotros, se llama concepción romántica de la nación. ¿Vieron cuando salimos todos con la banderita argentina porque juega Argentina en el Mundial y decimos, los argentinos somos todos iguales? Está bien que nos pongamos efusivos cuando juega la selección, pero los argentinos no son. No nos vamos a creer eso. Algunos son más argentinos que otros, parece. ¿No? Bueno, ¿qué hacen esa burguesía que se hizo con el poder y formó un Estado, es decir, un aparato de dominación con instituciones, algunas represivas como el ejército y otras que tienen el papel de multiplicar una idea, ¿no? Como la escuela? ¿Qué hacen esas burguesías con ese Estado? Vacían de contenido político, de sentido político, la idea de nación. Y dicen, la nación no es una elección, un acuerdo voluntario. La nación es lo que tenemos. Yo lo que tengo para decirles es que la nación no es eso. La nación siempre es una ideología. Cada vez que se dice nación, se defiende una idea de nación. Y yo me pregunto, ¿la idea de nación que cada uno de nosotros tenemos es igual? La idea de nación de Macri y la idea de nación de los pueblos mapuches que están defendiendo sus derechos y la idea de nación de la comunidad sorda, ¿son todas iguales? Entonces, tras esa idea de nación que es una misma historia, una misma tradición, que no es un acuerdo, que no es un acto político, negando su contenido político, en realidad lo que se quiere es ocultar la ideología que esa nación tiene. Entonces, cuando hablamos de la nación que se consolida en 1880 en la Argentina, no podemos decir que esa nación eran todos, porque tras esa idea de nación, algunos estaban incluidos, y como dije hoy antes, otros están excluidos, como los pueblos originarios, no están dentro de esa nación. Entonces, ¿cómo que la nación somos todos? O las mujeres no votan, ¿cuán incluidas están en esa nación? Y las personas sordas se les negó su lengua, ¿cuán incluidas están en esa nación? Y los inmigrantes tampoco votan. ¿Cuán incluidos están en esa nación? ¿Por qué? ¿Porque son inmigrantes, no pueden votar? ¿Por qué? ¿Quién dijo que no? De acuerdo a la idea del 18, bastaba con querer vivir bajo una misma nación para formar parte de ella. ¿Por qué los inmigrantes no podían votar? ¿Por qué no podían conservar su lengua? ¿Quién dijo que una nación no puede tener muchas lenguas? O mejor dicho, ¿quién dijo que un Estado nacional no puede respetar muchas lenguas? Entonces hay un cambio profundo entre esta idea de nación libertaria, democrática,
y esta idea de nación en la que el Estado, es decir, la clase dominante que se hace con el poder, decide qué es nación y qué no es nación. Ese es el punto. Y cuando dice, esto es nación, dice, esto es nación, pero ojo, la nación somos todos. Ahora, para que esto tenga éxitos, es decir, para que esta idea de nación triunfe, hubo una serie de instituciones vinculadas a ese Estado nacional que se encargaron de multiplicar la idea. La más importante de todas es la escuela. Como les digo, enseñando una historia en la que las minorías no estaban y enseñando una lengua. Esto que ocurre en Argentina, imagínense, inmigrantes que hablaban, no sé, 120.000 idiomas. Pueblos originarios que también hablaban otras tantas lenguas. Ocurrió en Europa también. Hoy hablaba con un compañero que creo que es de lingüística, de letras. Bueno, le decía, ¿cuál es la diferencia entre una lengua, y no sé si hay diferencia en la seña, y un dialecto? Por ejemplo, ustedes, Italia, se suele decir, en el sur de Italia hablan como otros dialectos, es decir, hablan el italiano de otra manera. Eso quiere decir. ¿Cuál es la diferencia entre estas diversas formas de hablar una lengua, o esas lenguas minoritarias, y la lengua que tiene estatus y que se la reconoce como tal? ¿Hay algo en las lenguas esas que las distinga? ¿O es el Estado que es el que decide qué es una lengua y qué no es una lengua? ¿Por qué la comunidad sorda brega y lucha porque se reconozca su lengua? ¿Las lenguas de los pueblos originarios en la Argentina han sido reconocidas como lenguas de la nación argentina? No. ¿La lengua de la comunidad sorda ha sido reconocida como lengua de la nación argentina? ¿No? Lucharon por eso, pero todavía no lo consiguieron. Entonces, ¿cuál es la lengua? Es una decisión del Estado. ¿Y esto en qué época ocurre? En la segunda mitad del siglo XIX. Queda un poquito más clara la diferencia entre nación y Estado como un aparato, una serie, un conjunto de instituciones que ejercen el poder. ¿Queda un poco más claro? Nación es una idea. El Estado es el aparato, el conjunto de instituciones que multiplican o no esa idea. La idea de nación del siglo XVIII es diferente a la idea de nación del siglo XIX, porque la idea de nación del siglo XIX se pretende homogénea, única e involuntaria, es decir, no es producto de un acuerdo, de un contrato entre los individuos, entre los sujetos. Este fenómeno que observamos en Europa, lo observamos en América Latina. En el caso de la Argentina, en especial a partir de lo que se conoce como la generación del 80. Que es el momento, dicen todos los historiadores, aquí no habría debate, en el que efectivamente podemos ver un Estado nacional. Antes de eso, el Estado estaba en proceso de formación. Acá, en este momento, es el momento de consolidación del Estado nacional. Un Estado nacional que pretende representar a todos, pero que en realidad no representa a todos. Incluye a algunos con más derechos, otros con algunos derechos, y excluye a otros. Por ejemplo, los pueblos originarios están excluidos de ese Estado nacional. Los inmigrantes están incluidos en algunos derechos. Tienen derecho a la propiedad privada, tienen derecho al ejercicio de la libertad individual, a la libertad de culto, a ejercer profesión o comercio. Esos se llaman derechos civiles. Alberto. Derechos civiles. Pero no tienen derechos políticos, no pueden votar, ni ser votados.
O sea que están incluidos a media. Y las mujeres, en esta época, somos tratadas como menores de edad. Tenemos algunos derechos, pero como menores de edad. No votamos, obviamente no podemos ser votadas, pero además, para ejercer los derechos que tiene cualquier varón adulto, tenemos que contar con la tutela de nuestro padre o de nuestro esposo. Si heredamos una propiedad, la administra nuestro padre. Cuando nos casamos, la administra nuestro esposo. Si tenemos que ir a declarar en un juicio, le tenemos que pedir permiso a papá o al esposo. Es decir, que no estamos realmente incluidas. ¿Quién dijo entonces que la nación o el Estado nacional somos todos? No es así. Tras esa afirmación se oculta la desigualdad, negándola. No, somos todos iguales. No somos todos iguales. Lo que estamos tratando de mostrar es que tras esa afirmación que dice que somos todos iguales, formamos parte de la misma nación, etcétera, etcétera, es engañosa. Y que el mejor modo de asegurar que la desigualdad se reproduzca es ocultándola, poniéndola bajo la alfombra, diciendo que tal cosa no existe. No es cierto. Dentro de este proceso, no todos los estados nacionales son imperios. Nosotros no éramos imperios. Francia sí era un imperio. Inglaterra era un imperio. Alemania era un imperio. Estados Unidos era un imperio. Japón era un imperio. Es decir, algunos de estos estados nacionales, además de ser estados nacionales, es decir, tener poder dentro de su territorio nacional, tienen poder sobre otros territorios que son sus colonias. Se reparte en África. El continente africano queda repartido entre el imperio inglés y el imperio francés. El sudeste asiático. Y América Latina queda en un estado así intermedio. ¿Por qué? Porque somos países independientes, es decir, elegimos nuestros gobiernos, tenemos nuestra constitución, somos países soberanos, se dice, pero económicamente hablando, somos dependientes. Es decir, dependemos de un imperio. Exportábamos materias primas en esta época, pues lo mismo que hacemos ahora. Exportábamos materias primas e importábamos de los países potencia productos industriales. Es decir, un país dependiente. Cuando nos dejaban de comprar materia prima, nos quedamos sin un mango. O cuando caían los precios de las materias primas, pasábamos por la crisis que estamos atravesando ahora. Y entonces, como estamos en crisis, ¿qué hacíamos? Nos endeudábamos. Esta historia comenzó por ahí. Entonces éramos independientes, se dice, políticamente, pero dependientes económicamente. El resto de los países del planeta eran dependientes en los dos sentidos, económicamente y políticamente. Es decir, los gobiernos de los países africanos los elegían los imperios, no los pueblos africanos. El Congreso de Milán se produce exactamente en este contexto, en donde los estados nacionales están consolidados, donde la preocupación por el papel de la escuela desempeña un papel central, pero en donde la preocupación sobre el papel de la escuela tiene fundamentalmente que ver con la difusión de una sola lengua y una sola historia. Entonces, entiendan ustedes que la prohibición de utilizar lengua de señas en la educación de las personas sordas va de la mano con la negación a todas las otras lenguas minoritarias. Es decir, lo mismo le ocurrió, insisto, ¿no? En el caso de América Latina, a los pueblos originarios, y en el caso de Europa, a muchos estados, como ocurrió con los vascos en España o los gallegos, o en algunos casos algunos pueblos de las fronteras de Francia o del sur de Italia, quienes ya no pudieron, ¿no?, defender su lengua frente a esos estados-nación que enseñaban una sola lengua, un solo modo de hablar el italiano, un solo modo de hablar el francés, un solo modo de hablar el español,
En ese contexto es cuando se produce. Cada una de las resoluciones y de los argumentos que se ponían en discusión en el Congreso de Milán son comparables con otras políticas de esos estados nacionales, de esos imperios, respecto de otros grupos minorizados. La intención de esto no es quitarle valor a la opresión que se ejerció sobre la comunidad sorda, sino mostrar cómo la opresión que se ejerció sobre la comunidad sorda va de la mano de otras opresiones. Que no es una excepción a la regla, sino que más bien es parte de la regla. Y mostrar cómo esos colectivos oprimidos salieron de esa situación de opresión organizándose, obviamente. Estamos en camino. En el Congreso de Milán, como hemos visto en 1880, ahí con lo mismo que ella explicó, sobre el Estado-Nación, la decisión que tomaron, que hubo un acuerdo, ¿no? Que es la escuela la que toma las decisiones, no son las personas sordas las que deciden sobre su educación, sino que es la escuela quien decide. En el Congreso de Milán, en el segundo Congreso de Milán, en 1879... El primero en el 78, el segundo... El primero en el 78 y en 1880 el otro. En el primero no había mucha información, había escasa información, pero en el segundo la verdad que fue un gran impacto porque que marcó la historia. Sobre el primero no hay información, pero el segundo sí hay varios registros. En ese congreso que se hablaba sobre la forma de la educación de las personas sordas, que fue en la ciudad de Milán, esta es Salseña, que es en el norte de Italia. Ahí en ese congreso empezó, fueron muchos participantes, personas sordas las excluían, no las dejaban entrar, se ejercía discriminación. Ahí empezó. Anteriormente los sordos podían participar de ese congreso, podían estar como asistentes participando, pero después en el segundo ya no. ¿Y por qué se los excluía? Porque el Estado decidió que la lengua de señas era algo diferente. Por ejemplo, en Italia se habla italiano, y lengua de señas italianas, pero hay dos lenguas, pero son dos lenguas, ¿no? Se nota esta diferencia. O, por ejemplo, en español y la lengua de señas, la lengua de señas catalana, por ejemplo. O hablaba en catalán y decía español, hablaba en español. Entonces, lo que decidió el Estado es sacar todas esas diversidades de lenguas y elegir una. Cuando los sordos iban, ellos, la gente que organizaba los congresos decidió que mejor los sordos no pudieran participar, que se quedaran afuera. Y en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Alemania y en otros países más de Europa que fueron al congreso, un debate sobre la lengua de los sordos, cómo se les enseñaba. Pero no decían la palabra lengua, decían la educación de los sordos, ¿cómo hacemos? Y se fue reflexionando en eso. Y había niños sordos que hablaban bien. Justamente llevaron eso y decían, mira, los sordos pueden hablar, ¿para qué necesitan lengua de señas? Vamos a sacarla. Y ahí empezó lo que ella contaba, ¿no? Lo que ella decía sobre la opresión, la discriminación, sacar todo esto. ¿Qué significa esto? Que el Estado decidió eliminar y quitar afuera a los sordos del trabajo de la educación, sacarlos afuera de la educación. En el primer congreso, en el 578, en otra edad, Fran Ponce de León, hasta ese entonces los sordos podían ser directores, profesores, podían estar adentro de la escuela, habían diferentes rangos, habían sordos y oyentes que trabajaban en conjunto, pero después eso se fue desapareciendo. ¿Por qué? Porque todos los sordos que hablaban lengua de señas, el Estado decía, no, eso está prohibido. En 1880, en adelante,
hubo un gran movimiento revolucionario en la comunidad sorda. Hasta ese entonces había algo que se llamaba como comunidad sorda, no había lo que conocemos hoy como comunidad sorda, no había nada, se decía eran personas iguales que pensaban de una manera igual, que en adelante a eso nos empezaron a discriminar y ellos se envalentonaron y pudieron luchar como una forma que se encontraban, no decían, mira, hay un sordo, se encontraron y se nucleaban. Y no solamente lo que quería el Estado era sacar su lengua de señas, ¿no? Anteriormente, sino que era la palabra de Dios, que era importante vocalizar la palabra de Dios. Y como ellos no podían vocalizar la palabra de Dios, dicen, no, ellos están en pecado y por lo tanto quedan excluidos. No solamente hablar en lengua de señas y tener una comunicación, por ejemplo, yo, una explicación, ¿no? Sobre Milán, yo he observado, ¿no?, con lo que pasa en Milán, con otros, más o menos hace una situación que yo vivía hace 10 años atrás, más o menos, en un club de sordos, en un club de oyentes que los sordos participan y van a comer asado. En ese club, todos estábamos hablando en lengua de señas, hablábamos en nuestro idioma, o sea, porque éramos entre amigos, era normalmente. Yo le digo normal, ¿qué significa esto? El Estado decía que no, que eso no era normal, pero nosotros hablábamos normalmente, de una manera normal para nosotros. Y estábamos charlando, y un matrimonio de que son 2 personas sordas, tienen un hijo que es sordo también, era chiquito, ahora ya está grande. El chiquito es terrible, jugaba, todos sabían... Pero bueno, era chiquito, era normal también, era natural, era chiquito. Y la madre corría por todos lados y lo agarraba y lo traía. Y la manera que tenían de comunicarse de esta manera, ¿no? El reto. Y no sé, cuando nos sentamos en la mesa, atrás habían personas oyentes del club, que eran socios del club, que también estaban ahí, y las personas oyentes miraban y dicen, mirá, qué violento, cuánta violencia tienen ellos, qué feo, eso es violencia, cómo retan a ese nene. Y justo estábamos en la mesa y un amigo mío, que es oyente, que estaba ahí también, escuchó lo que estos otros oyentes de atrás estaban charlando entre ellos, ¿no?, sobre nosotros. Y mi amigo me decía, atrás, el de que está atrás dice, me comentó lo que ellos estaban diciendo. Y yo les dije, vos estás equivocado, porque vos no conocés la comunicación de los sordos. La comunicación de nosotros nos comunicamos con el cuerpo. Es natural, no es violencia, no es una manera violenta que tenemos de hablar. Es una forma... Nosotros los sordos ya estamos acostumbrados, que nos tocan así, dicen, no, pará, un poco más despacio, pero nosotros los sordos ya lo tenemos naturalizado, estamos acostumbrados a esta forma. No es que esté mal. Para los oyentes a veces parece como que, está mal. Lo mismo, ¿no?, la misma ideología que había anteriormente, en 1880, ahí, y que fue reproduciéndose hasta ahora. No es algo nuevo esto que pasa, es lo mismo que se viene tradicionalmente en la historia. Yo ayer algo interesante que sucedió, esta semana tuve muchos viajes por trabajo. Yo viajé a Córdoba, a Paraná, a trabajar. Yo viajo a Córdoba, a Paraná a trabajar, voy de Paraná a Córdoba y viceversa. Y justo me mandaron un video, me llegó un video. No te voy a decir de dónde ni de quién ni nada, pero bueno, yo cuando lo vi me agarró como una broma que hablaban sobre la desigualdad de la lengua de señas, como en lengua de señas un video sobre la desigualdad entre el hombre y la mujer. Y una persona sorda que contaba, ¿no?, que era un hombre, una persona sorda, dijo, no, yo estoy enamorado de mi esposa, hace 40 años que estamos juntos, gracias a mi esposa, ella nació negra, morocha, y yo me ofendía un poco
Y ella decía, gracias a mi esposa, yo ahora soy rico. Yo darle trabajo, no, yo mejor que ella se quede en la casa cuidando a los hijos. ¿Y por qué cuento esto yo ahora? Porque lo relaciono con la ideología de la opresión también. Con la ideología de la opresión. Que la mujer no puede, lo mismo que ella contaba antes, ¿no? Y yo viajé cansado, yo tenía que dormir, tenía que pensar porque mañana tenía que levantarme temprano, viajar a Neuquén, y justo vi eso y me revolvió todo. Me quedé despierto, no pude dormir de la rabia que tenía. Yo decía, ¿cómo puede ser una bronca que me surgió? Porque esa ideología también se relaciona con los sordos. Este hombre sordo, ¿es culpa del hombre esto? ¿Es responsable de él? Y la verdad que no sé, es el Estado quien imparte estas ideologías. Es el Estado quien imprime en nuestras mentes esta manera de pensar. El hombre no es que dijo... La lengua de señas está mal y nada, no, él se comunica con su esposa en lengua de señas, pueden comunicarse, pero él igual dejó notada esta desigualdad. Lo que claro contaba desde antes, 1770, 1780, ahora entramos en 2017 y es lo mismo. Continúa con eso todavía. ¿Por qué? Porque el Estado es quien imprime en nosotros esta idea de igualdad, de normalidad. Que sigue reproduciendo estas diferencias. Yo quería pegarle a este hombre, pero no podía porque estaba en el celular. Y esto fue algo muy fuerte. Porque la mujer no es que es protagonista ni demás en la lengua de señas, sino que se las excluye. No era protagonista la mujer, sino que se la excluía en el sentido que como él decía que mi esposa es indígena negra, no. Y eso lo desvaloriza, eso desvaloriza a la persona. Entonces yo relacionaba esto que estaba contando ahora, lo de este hombre, con lo mismo que pasaba anteriormente, en el 1880, lo mismo. ¿No? Que decía, no, la lengua de señas no tiene valor, pero si hablas es espectacular, perfecto. Si tienes valor, si hablas, pero si oralmente. Se mantiene el estatus social de esa manera, ¿no? Hay plata, el conocimiento, la religión, muchas cosas que le dicen sí a eso. No, esto es diferente, no, lo excluimos. Y esa manera de pensar se reprodujo, y en la educación también. Y gran parte de la responsabilidad lo tiene la escuela, la educación. Porque la escuela es responsable. ¿Quién está sobre la escuela? El Estado. Y la escuela obedece al Estado. El Estado es quien manda y reproduce eso en el colegio. En el Congreso de Milán, lo mismo, la misma forma que anteriormente que los sordos fueron y los expulsaron del Congreso de Milán, no lo dejaron asistir, y ahí empezó una gran movilización de los sordos, empezaron a crear comunidad sorda. Anteriormente no había algo como comunidad sorda, no estaba formado así, ¿está bien? Por ejemplo, ese mismo que yo le contaba, ese nenito sordo que podía hablar, que todos los miraban y decían, miren, es sordo y puede hablar normalmente. Sí, lo postula, su postura, está bien, no hace nada de estas cosas, sino que está bien parado y puede hablar. La lengua de señas, ¿para qué? No, eso es de los monos. Está feo, no queda bien. Y cambiaron. Y ahí empezó una lucha sobre poder defender la lengua de señas. De ahí en adelante. También una de defender y cuidar la comunidad sorda. Hasta hoy. Nosotros, yo le pregunto a ustedes, ¿saben? Bueno, los sordos saben, ¿no? Hay sordos oyentes también. Pero ¿por qué nosotros luchamos constantemente hasta hoy? Porque nos falta una ley de lengua de señas. No hay. El Estado hace oídos sordos, no quiere. No nos da, porque
porque la lengua de señas no está relacionada con Dios. Si no se puede hablar, Dios no estás con Dios. ¿Se entiende? Entonces nosotros, la lengua de señas es natural nuestra, nos podemos comunicar. Sí, también nosotros podemos hablar, y lengua de señas depende de cada uno, ¿no? Igual lo que ella decía, la gente los inmigrantes, los aborígenes, otras comunidades y grupos minoritarios que hablan de diferente manera, como no es que nosotros luchamos por la lengua de señas, que es algo nuevo de ahora, del 2000, no, ya esto tiene antecedentes de más de 100 años de opresión, de discriminación a nosotros, que discrimina nuestra lengua natural. Si uno ve las intervenciones de algunos referentes en el Congreso de Milán, ve que los argumentos se mezclan. El argumento religioso se mezcla con el argumento científico. Es notable, digamos, ¿no? Por ejemplo, en esa cita, ¿se la pueden leer? Ahí se ve, en primer lugar, el acuerdo común de que la lengua de señas no es una lengua, es un conjunto de mímicas. Así es como lo denominan los referentes defensores del oralismo puro en el Congreso de Milán en 1880. La mímica no tiene estatus de lengua porque se piensa, además el avance de la lingüística en ese momento no existía como tal, digamos, de que el pensamiento abstracto no se podía expresar sino con palabras que fueran audibles, ¿no? Es decir, esa era la convicción. Si las palabras no eran audibles, no eran palabras, eran mímicas, ¿no? Hoy, obviamente, eso está totalmente desmentido y se sabe que es un absoluto absurdo, pero en ese momento se sostenía como una verdad científica, con todo lo que el discurso de la ciencia le da de poder a quien afirma basarse en la ciencia, ¿no? Porque yo digo, científicamente esto es algo y anda a discutirlo, es científico. Ese argumento de que científicamente estaba demostrado que la seña no era una seña que formara parte de una lengua, sino una simple mímica que volvía al zorro más cercano al mono que al ser humano, yo estoy diciendo textual las barbaridades que decían, se sostenía, insisto, entonces, sobre la convicción de que una lengua solo podía alcanzar abstracción en el lenguaje hablado. Los mismos tipos que usaban esos argumentos científicos para decir esas hoy reconocidas atrocidades, ¿no? Eran los mismos que decían además que la palabra, ¿no? Como la única palabra con estatus de palabra era la palabra hablada, la palabra, que es la palabra de Dios, solo puede entenderse como palabra hablada. Es decir, el argumento religioso, ¿no? Mezclado con el argumento científico. Los dos argumentos llegan a la misma conclusión, aunque provinieran de lugares muy diferentes. Uno de la ciencia objetiva y el otro del prejuicio religioso, ¿no? Quiero decirles además que estas resoluciones del Congreso de Milán, que terminaron, si no me equivoco, 160-4, es decir, el Congreso de Milán resolvió por 160 votos a 4, esos 4 valientes deberían levantar un monumento en algún lado, que el único mecanismo que debe utilizarse en la educación a las personas sordas era el oralismo puro, y que la lengua de señas debía ser taxativamente prohibida, porque hasta ese momento podía enseñarse bajo el método del oralismo, pero no se prohibía la lengua de señas, se usaba aunque sea como una lengua auxiliar para enseñar el sistema oral. A partir de ese momento se prohíbe, ¿no? Y entonces el objetivo número 1 que debe perseguir la educación de las personas sordas es oralizarla. Lo que en el discurso de la época quería decir normalizarlas, volverlas normales. O desde una perspectiva religiosa, volverlas
personas no pecaminosas, porque además la idea de la mímica es que el sordo se movía y entonces había un lenguaje excesivamente pasional, ¿no? Había un comportamiento del cuerpo que era pecaminoso. O sea, es loco imaginar cómo alguien que pretende inspirarse en la verdad científica y otro que se inspira en cuanto prejuicio religioso haya, llegan a la misma conclusión. Entonces, a partir de ahí, en realidad la comunidad sorda va a sufrir tremendamente. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el objetivo de la escuela va a ser normalizar. Y normalizar, desde esa perspectiva, significaba enseñar a hablar. Si aprendías matemáticas, si aprendías historia, si aprendías biología, si aprendías, no sé, educación cívica, no importaba. Lo que había que aprender era hablar. Es decir, el propio Estado creó un sujeto vulnerable porque no lo educó. Lo único que hizo fue enseñarle a hablar, quitándole su lengua, que era la que efectivamente le iba a permitir aprender todas esas otras cosas. Porque en definitiva, si uno no logra comunicarse, ¿cómo va a aprender? En alguna lengua tenés que aprender. Ahora, si el objetivo de toda la educación consiste en enseñarte otra lengua que además te resulta dificultoso aprender, porque básicamente sos sordo, los mecanismos que se utilizan, otra vez, para enseñar a hablar, son también de base científica. Hoy diríamos que es tortura. En esa época no se consideraba tortura. Se aplicaba electricidad, ¿no? De modo tal de a facilitar, ¿no?, el habla a las personas sordas. Las cosas, los testimonios son hoy nos resultan horrorosos y en ese momento parece que no horrorizaba a nadie, ¿no? Y ese era un mecanismo habitual que estaban en las escuelas, que además generalmente estaban administradas por personas que provenían de la iglesia. O sea que acá hay una combinación explosiva. Las primeras escuelas también en la Argentina son de la iglesia, y eso no ayuda demasiado, ¿no? O sea que se va a sufrir. Solamente, obviamente, no hay más maestros sordos. ¿Para qué? Si no quiero enseñar a hablar. No hay más maestros sordos y se empieza a aplicar, entre comillas, usos de la ciencia para enseñar a hablar, algunos de los cuales hoy todos convendríamos que son efectivamente tortuosos, ¿no? Jurídicamente, en este mismo periodo, ¿no?, cuanto código civil haya en cualquiera de estos países de Occidente, incluido el nuestro, como hoy relató con todo el código civil de Lesarfield Juan, las personas sordas son, como las mujeres, si me permiten, personas que viven bajo tutela. Es decir, que no pueden ejercer por sí mismos sus derechos. Si son varones y aprenden a escribir el español, adquieren la mayoría de edad. Ahora, si son sordas y mujeres, les deseo mucha suerte porque, como por su condición de mujeres, no la adquirirían nunca la mayoría de edad. Yo les digo esto, recién en 1968, las mujeres tuvimos, no todos, pero los derechos civiles más importantes que ya tenían los varones. Recién en 1968, si heredábamos una propiedad, la podíamos administrar. Yo nací en el 69, así que zafé. Pero mi mamá, si heredaba una propiedad, la administraba mi papá. ¿No? O sea que estas son, como verán, transformaciones recientes. Y la patria potestad compartida entre hombres y mujeres es del año 1985. O sea que las mujeres hasta 1985-86, no me acuerdo la fecha, no mandábamos a nuestros hijos, solamente los padres. ¿Qué quiero? ¿Conformarlo a los compañeros sordos? No, lo que les quiero decir es que la historia de las opresiones no es una historia, que a veces uno tiene que dejarse de mirar el ombligo para visualizar que la opresión es mucho más estructural, y que en realidad opera contra no una minoría, muchas minorías. De manera articulada, porque todos ustedes, como el ejemplo que contó Juan antes, viene bárbaro para pensar lo que voy a empezar a explicar ahora, digamos.
ser sordo no te exime de ser machista, ¿no? O sí, todos los compañeros sordos defienden la igualdad de hombres y mujeres. Díganme la verdad. ¿Eh? Ojalá si fuera, tenemos las mujeres un aliado seguro. Bueno, ¿eh? Somos iguales. Sí, pero todos los sordos piensan eso. Y las diferencias, la opresión que viene de las diferencias económicas. Por ejemplo, entre los ricos y los pobres que no tienen nada. También atraviesa la comunidad sorda. No es lo mismo ser un pobre rico, un sordo rico que un sordo pobre. Me imagino, ¿no? Entonces, digamos, lo que ayuda a pensar esto es precisamente cómo la lógica de la opresión nos atraviesa todo. En mi caso, yo puedo pensar en mi caso, por ejemplo, por mi condición de mujer y por mi condición de trabajadora. Un compañero sordo podrá decir por mi condición de sordo y por mi condición también de trabajador. Una mujer podrá decir por mi condición de mujer y de sorda. Es decir, se combinan las cosas. ¿Se entiende? O como decía una feminista norteamericana, Angela Davis, le decía esta feminista norteamericana a las feministas norteamericanas blancas, Angela Davis, una negra, ¿no? Le decía, le van a decir que es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer negra. Está bien, todas las mujeres la estamos pasando mal, pero las negras la estamos pasando peor. Porque además nos oprimen por nuestra condición racial. ¿No? Bueno, un poco eso quería yo mostrar, digamos, con esta, para poder pensarnos, realmente pensarnos como parte de un todo atravesado por muchas desigualdades y opresiones. Porque quizás ese es el camino para salir de esta situación de opresión, ¿no? Ver con quién nos vamos a aliar en este camino. Y en función de eso, planteaba algunas dimensiones, algunos aspectos que muestran, ¿no?, la contemporaneidad o el paralelismo de estas diferentes opresiones, que se suman o se restan, depende del caso, si una mujer, hombre, trabajador, patrón, sordo, oyente, indígena, occidental, negro, blanco y así sucesivamente. Este es el primer asunto que quería trabajar, tiene que ver con el concepto de colonialismo, ¿no? Es decir, ese Estado nacional imperialista es un Estado colonialista. No todos los grandes imperios. Esos estados colonialistas ocupan, ¿no?, territorios de otros continentes sobre los que ejercen una dominación política y económica. Los ocupan primero militarmente, los conquistan, después ponen un gobierno títere y después se llevan las riquezas, ¿no? Estos estados imperialistas, colonialistas, dicen que apropiarse del resto del mundo, de África, del sudeste asiático, etc., es parte de un deber civilizatorio. Porque como ellos son naciones superiores, civilizadas, en las que ha avanzado el progreso económico gracias a sus aciertos y no porque exploten a otros territorios, un poco la obligación moral de estas grandes naciones, lo digo con ironía, entre comillas, es ocupar militarmente esos territorios, ¿no?, explotar esos pueblos y educarlos bajo el paradigma de la civilización occidental y cristiana. De un modelo, ¿no? Es decir, a ese africano atrasado. Déjenme que me desvíe un poquito, pero África no es que no tenía guerras, pero ¿vieron lo que es África ahora? Los problemas religiosos, los enfrentamientos entre los estados, la mortandad infantil, la pobreza. Bueno, eso es producto de la era del imperio. Antes quizás eran tribus que vivían de la caza y de la recolección, ¿no?, y que tenían guerras que tenían que ver con la lógica de ocupación de esas mismas tribus. Pero créanme,
que el nivel de violencia con armas del primer mundo civilizado y el hambre atroz que se lleva a los niños africanos no lo conocía el pueblo africano. Así civilizó Europa África, ¿no? Llevando incluso problemas de orden religioso a lugares donde no lo había, porque las religiones que profesaban estos pueblos eran religiones politeístas. Entonces, obviamente, estos pueblos eran considerados bajo el discurso de la religión y la ciencia, lo mismo que pasaba con las personas sordas, como inferiores desde el punto de vista de la ciencia, es decir, personas que no habían desarrollado todas las habilidades de la razón, y atrasadas desde el punto de vista religioso, ¿no? Es decir, pueblos politeístas que ni siquiera conocían un solo Dios, sino muchos. Entonces la opresión, la ocupación militar se justificó en nombre de la ciencia, en nombre del progreso, en nombre de la religión occidental. Y yo les contaba recién, cuando hacían las ferias, que eran muestras internacionales para mostrar qué avanzado estaba el imperio, ¿no? Mostraban máquinas, ¿no? Y al lado de las máquinas que te mostraban del avance científico, te ponían una jaula con un ser humano adentro de otro color, ¿no? Y eso era parte de la misma civilización. Eso es muy interesante porque el colonialismo, eso incluso pasaba con algunos habitantes de esas naciones, esos imperios, sobre todo cuando eran trabajadores, pobres y rebeldes. Como las políticas educativas y las políticas en general dirigidas a la comunidad sorda a fines del siglo XIX se enmarcan o están comprendidas, ¿no?, dentro de lo que podríamos llamar las políticas del imperialismo. Es decir, las políticas llevadas adelante por unos estados nacionales que se consolidan no solo en el espacio europeo, sino a escala mundial, ¿no? Ocupando territorios, formando colonias. El periodo que abarca es entre 1870 y 1914. ¿Por qué 1914? Justo una fecha precisa, porque allí comienza la Primera Guerra Mundial, ¿no?, que es una guerra entre imperios. La Primera Guerra Mundial es una guerra imperialista que tiene como único propósito, ¿no?, la competencia entre los diferentes imperios por las colonias. De hecho, cuento un poco como para que se ubiquen, Alemania, que es la que comienza la guerra, el problema que tiene es que es un país, una potencia capitalista, una potencia económica, pero tiene pocas colonias. Entonces no tiene con quién comerciar. Necesita invadir otros territorios. Así comienza la guerra. Aunque se haya dicho para convocar a los ciudadanos para defender sus países, que en realidad la guerra ocurre para defender la nación, ¿no? Pero uno ve concretamente cuál es el verdadero trasfondo de la guerra, son conflictos que tienen un origen económico. Se dice entonces que a partir de 1914 no es que ya no haya imperialismo, es decir, países potencias que dominen a otros países que son dependientes, pero ya el imperialismo no va a consistir en ocupar territorios militarmente, como había ocurrido hasta ese momento. En general se va a imponer la forma que nosotros más conocemos como argentinos, que es que un país más pequeño, débil en términos económicos, depende económicamente de otro más potente, ¿no?, como nos ocurre a nosotros hoy, ¿no?, con respecto de los grandes imperios que son los mismos, ¿no?, Estados Unidos fundamentalmente, ahora tendríamos que agregar China, que es otro gran imperio ya más reciente. Bien, esas políticas del imperialismo opresivas y discriminatorias que observamos hacia la comunidad sorda, específicamente a partir del Congreso de Milán, en la resolución que dice que
que desconoce la legitimidad de la lengua de señas, que la prohíbe y que obliga a que en la educación de las personas sordas se enseñe a hablar como único objetivo, se enmarca en el medio de otras políticas opresivas, ¿no? Justamente con esto lo que ella decía, sobre el tema del colonialismo, ¿no? Ustedes saben lo del colonialismo, por ejemplo, tenés un rey, un gobierno de algún país que coloniza otro país. No solamente que lo coloniza en el territorio, sino que también hay una colonización lingüística, hay una imposición. Por ejemplo, el español, cuando nos colonizaron y prohibieron también la lengua de señas, el español prohíbe la lengua de señas, también los ingleses, no solo lo territorial, sino también lo lingüístico, lo cultural, en cuanto a las comidas. Colonización significa no solamente colonizar y tomar el territorio, sino todo, en todo sentido. Para aplastarlos, no solo para aplastar a los demás, ¿no? ¿Se entiende el tema de la colonización? O sea, cuando nos mandan y nos cambian, nos obligan a hacer este cambio.